Biblias, por favor, ahí en Apocalipsis, en el tiempo, hermano Salvador. Muy bien, hermanos, Apocalipsis capítulo 3, ahí es donde está basado nuestra enseñanza de este mes, y estamos llegando a la parte final de nuestro tema. ¿Somos fríos o calientes? Ese es el tema que estuvimos viendo durante el mes de junio, y hemos llegado a la última lección. Vamos ahí a Apocalipsis capítulo 3, versículos del 14 al 22. Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22. Y vamos a darle lectura. Yo comienzo en el verso número 14 y así sucesivamente hasta el verso 22. Dice así la palabra de Dios en el verso 14: y escribe al ángel de la iglesia en Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo no reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, queremos pedir tu bendición en este día, que tu sea glorificado, que tu santo nombre sea exaltado, y Padre, también rogamos que tú puedas obrar en nuestras vidas. Te suplicamos que tú tomes el control de este tiempo y que hables a nuestros corazones. Lo dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Somos fríos o calientes? Ese es el tema. Y hemos visto que por lo menos necesitamos ser o definirnos si somos fríos o calientes. Eso fue lo que vimos la primera semana. Somos fríos o calientes. Pero también vimos que necesitamos ser fríos o calientes en la obra del Señor. La tercera área que vimos la semana pasada es: somos fríos o calientes en relación a nuestra vida espiritual. Y la última que estaremos viendo el día de hoy: somos fríos o calientes en nuestro servicio al Señor, en nuestro servicio a Dios. Y dice la Biblia, y una vez más en los versículos 15 y 16,
yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La cuarta área que necesitamos definirnos si somos fríos o calientes es en relación a nuestro servicio con el Señor, en relación al servicio a Dios. Y recordando un poco de lo que hemos visto, la Odisea, recordemos que era una ciudad importante que se encontraba en Asia, y debido que era una de las más importantes, porque tenía 3 industrias principales que le fortalecían, que le hacían estar fuerte, y en esas áreas ellos se sentían seguros y ellos se sentían llenos de orgullo. Ellos se sentían seguros por ese centro financiero que ellos tenían, tener una moneda propia, eso les hacía sentir con ese orgullo. Tener esa industria textil donde ellos generaban la lana negra, que era muy codiciada para realizar esos tapetes, esas alfombras, y esa escuela de medicina que era muy conocida en esos tiempos, sobre todo por el colirio que ellos estaban fabricando. Y debido a eso, la ciudad cayó en una profunda comodidad. Debido a esta riqueza que ellos tenían, a estas industrias, la ciudad llegó a relajarse tanto y se despreocuparon de ciertas áreas. Se sintieron tan autosuficientes, hermanos, por tener estas 3 grandes áreas en esa ciudad. Ellos se sentían orgullosos y que no necesitaban la ayuda de nadie. Durante esos 30 años de existencia de esta iglesia, la iglesia en la Odisea fue afectada debido a esa autosuficiencia. Debido a la autosuficiencia de esta ciudad, los miembros de la iglesia comenzaron a vivir vidas despreocupadas, vidas relajadas, vidas conformistas, vidas indiferentes a la palabra de Dios, vidas indiferentes al servicio de Dios, vidas espirituales totalmente deshechas. Pero lo más importante, ellos se volvieron tan indiferentes, tan conformistas en su servicio a Dios. Se conformaron tanto a lo que estaba a su alrededor, que su servicio a Dios era mediocre. El deseo del Señor Jesucristo es que esa iglesia que estaba ahí en ese lugar, en la Odisea, pudiera servir, pudiera ser de gran bendición y de gran impacto en ese lugar, que le pudieran servir con todo su corazón. Pero lamentablemente la condición social, la condición económica y la condición espiritual de esa ciudad llevó a que la iglesia y sus miembros se relajaran de tal manera. Los hermanos allí en la Odisea se vieron afectados por todo lo que estaba a su alrededor, y afectó su vida espiritual, afectó su relación con Dios, pero afectó también su servicio a Dios. Y ese servicio, tristemente, ya era un servicio frío hacia Él. Tristemente, el servicio que ellos ofrecían a Dios había descendido, porque en un principio había ese fervor, había esa pasión, había esas ganas de servir al Señor con ese corazón ardiente. Pero conforme fue pasando el tiempo, descendió y descendió y descendió, hasta que el corazón se enfrió y hasta que la vida de esos hermanos llegó a enfriarse a tal punto que su servicio ya era frío para sí. Algunos cristianos ya solamente asistían nada más porque tenían que ir, porque ya era como un club social. El enfriamiento, hermanos, llegó a esa iglesia y no se vio reflejado al instante, sino que fue paulatinamente, poco a poco, ellos se fueron enfriando, se fueron alejando y dejaron de servir al Señor, dejaron de servir a Dios. Muchos cristianos no se dan cuenta,
pero así empieza. Cuando aceptan al Señor, desean servirle fervientemente, desean hacer grandes cosas, desean hacer muchas cosas, porque ese es el deseo que uno tiene por ser agradecido con nuestro Salvador. Pero conforme va pasando el tiempo, nuestro servicio va disminuyendo, nos vamos enfriando, nos vamos debilitando, nuestro servicio se va debilitando y llega a disminuir, que hasta nos alejamos del Señor. Y lo mismo pasó, como ya hemos visto, con la iglesia en Éfeso. Ellos empezaron a trabajar arduamente, ellos empezaron a servir, pero habían dejado lo más importante, su relación con Dios. Un cristiano o una iglesia que da un servicio o presta un servicio al Señor de manera fría, lo hace de una manera desmotivada, de una manera apagada, de una manera que se ha estancado y no encuentra el ánimo para seguir haciendo las cosas. Una iglesia fría no le da la importancia a las cosas de Dios. Pero también la Biblia nos muestra claramente que Dios no desea que estemos fríos, pero tampoco desea que prestemos un servicio de manera tibia. El Señor Jesucristo le hizo un reclamo fuerte a esta iglesia por esa condición espiritual en la que ellos se encontraban, porque ellos dejaron que las circunstancias de la ciudad, todo lo que les rodeaba, les afectara. Y por eso dice ahí en el versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi mano. El reclamo es fuerte, el juicio es fuerte a esta iglesia. La condición espiritual de esta iglesia era tibia. En un principio tenían un fervor, una pasión por servir al Señor, pero conforme fueron pasando los años, se fueron conformando, porque ya había todo lo que necesitaban en la ciudad, eran autosuficientes, no necesitaban de Dios, y esa tibieza llegó y se estancaron. Y cristianos pueden llegar a estancarse en su mismo servicio al Señor, porque se conforman a las cosas que el mundo ofrece, se acostumbran a las cosas que el mundo les da, a las formas que este mundo ofrece. Pero la Biblia nos enseña claramente, hermanos, que nosotros no debemos ofrecer nuestro servicio como lo ofrece el mundo, ni darle un servicio a Dios como el mundo cree que debemos dárselo. La Biblia dice en Romanos 12:2, vamos a Romanos 12:2. Romanos 12:2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Un verso que usted conoce, sabe, y me ayuda a leerlo, hermano, por favor. Romanos 12:2. ¿Qué dice, hermanos? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice la Biblia, no os conforméis a este siglo. La tibieza había llegado a la iglesia de la Odisea porque ellos se habían conformado al sistema que había en la ciudad. Se habían relajado tanto, pero la Biblia dice: no os conforméis. No os conforméis a este siglo. No te conformes con lo que el mundo te dice, lo que el mundo te enseña. El mundo te va a decir: tú debes adorar a Dios de esta manera, tú debes servir a Dios de esta manera. Pero la Biblia dice: no os conforméis a esto. Dios desea que nuestro servicio a Él sea un servicio ferviente, ardiente. ¿Recuerda usted a Faraón? Vaya conmigo ahí
Éxodo capítulo 8, versículo 25. Éxodo capítulo 8, verso 25. Recuerda cuando Dios había mandado a Moisés a que liberara al pueblo para que ofreciera sacrificio, para que le ofreciera servicio a él allá en el desierto. Y cuando llegamos al verso 25, dice, verso 25, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Lo que Faraón estaba diciendo, sí, ofrezcan sacrificio, háganlo aquí. Cuando Dios ya había dado instrucciones claras de dónde debían adorar a Dios. El mundo te va a decir, tú debes dar, adorar, servir a Dios de tal manera, pero no es como el mundo lo enseña ni como el mundo quiere. Dios tiene establecido cómo se le debe de adorar. Verso 26, vean lo que respondió Moisés. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios lo abominable de los egipcios. He aquí, si sacrificamos la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos apedrearían, perdón. Entonces vemos que Moisés tenía claramente su convicción. Sabía que Dios requería que se le adorara como Dios lo había establecido. Pero el mundo nos va a dar y nos va a decir que adoremos a Dios a su manera. La tibieza es una etapa, hermanos, de haber pasado de ese fervor, de ese ardor, a ese enfriamiento. Pero uno se enfría gradualmente, no lo hace de la noche a la mañana, sino que va haciendo poco a poco. Un hombre, un cristiano tibio, no se puede describir, al igual que una iglesia tibia no se puede describir en su servicio a Dios. Un hombre tibio tiene mucha fuerza para servir a Dios, sin embargo, esa fuerza no la quiere utilizar en la obra de Dios. La iglesia se encuentra tibia en su servicio porque tiene la fuerza, tiene la capacidad para realizar muchas actividades, sin embargo, no lo hace. Nunca usa esa fuerza para servir al Señor. ¿Cuántos cristianos usted conoce que podrían hacer muchas cosas para el Señor, sin embargo se han estancado, se han conformado y han llegado a esa tibieza? Tienen la fuerza, tienen los recursos, pero no quieren servir al Señor. Un hombre tibio generalmente hace poco trabajo cristiano. Un hombre tibio o una iglesia tibia siempre va a hacer poco trabajo. Siempre va a trabajar muy poco. ¿Para qué ganar almas? Mejor así. Los que estamos aquí con eso nos basta. ¿Para qué compartir el evangelio? La gente no quiere. Siempre va a hacer poco trabajo. O solamente va a hacer lo suficiente. Una iglesia tibia va a hacer solamente lo suficiente, pero nunca va a ofrecer sacrificio, nunca va a implicar agotamiento, nunca se va a esforzar, nunca va a ir más allá. ¿Por qué? Porque está tan conformado, está tan tibio, que no quiere gastar sus fuerzas. Los tibios, hermanos, una iglesia tibia solamente piensa en su manera de vivir religiosa. Viven de una manera religiosa. Muchos cristianos hoy en día ofrecen su servicio de una manera tibia. ¿Cómo está ofreciendo su servicio? ¿Frío? ¿Tibio? ¿Cuál es la condición de su vida? ¿Cuál es la condición de su servicio? Pero realmente lo que Dios quiere es que nuestro servicio a Él sea ferviente, ardiente. El Señor Jesucristo desea que su servicio, mi servicio y el servicio de la iglesia en general sea ferviente. Pablo animaba a la iglesia en Corinto para que lo hiciera.
y siempre se mantuvieran. 1 Corintios 15:58. 1 Corintios 15:58. El apóstol Pablo, animando a la iglesia en Corinto, dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Un trabajo ferviente, un trabajo apasionado, un trabajo que requería que uno se llegara al punto de ebullición por servir al Señor, que le sirviéramos a Él con pasión, de una manera ardiente. Ahí Romanos 12 nos dice que nuestro servicio al Señor siempre debe ser de una manera ferviente. Romanos capítulo 12, versículo 11 nos dice: en lo que requiere diligencia, no perezoso, fervientes en espíritu, ¿qué? Sirviendo al Señor. Fervientes en espíritu. Eso quiere decir de una manera apasionada, con celo. Ese debe ser nuestro servicio al Señor. Dios desea que le sirvamos siempre. Ese ha sido el deseo de Dios, que cada uno de nosotros le sirvamos a Él de esa manera, de una manera ferviente. Dios esperaba de Israel que le sirviera. Vaya conmigo a Deuteronomio 10:12. Deuteronomio 10:12 dice, lo que usted llega ahí, yo se lo leo: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Dice que sirvas a Jehová tu Dios. Nuestro servicio, nuestro deseo debería ser servir a Dios con todo nuestro corazón, pero no con un corazón frío ni con un corazón tibio, sino un corazón ferviente, lleno de pasión y lleno de celo. Debemos servir con pasión y fervor cuando prediquemos la palabra de Dios, cuando compartamos el evangelio a quienes no lo han escuchado. ¿Y sabe cuándo se nota nuestro servicio, si es realmente ferviente o no? Cuando compartimos la palabra de Dios. Porque es muy fácil tocar una puerta y dejar un folleto y ya. Pero si realmente tenemos ese fervor, ese sentir, vamos a tratar de compartirle el mensaje de salvación, porque sabemos que si él no acepta ese mensaje, ¿a dónde va a ir? Pero como no hay fervor, como no hay pasión, solamente dejamos el folleto, solamente dejamos el tratado. Si la iglesia hubiera servido a Dios con ese corazón, la iglesia de la Odisea hubiera servido con ese corazón, con ese fervor, con ese celo espiritual, Cristo se los hubiera reconocido. Una iglesia ardiente siempre mostrará fervor y pasión en su servicio, y tendrá pasión en muchas áreas. Tendrá pasión en la ganancia de almas. Porque si tuviéramos ese fervor, no solamente saldríamos jueves, sábado y los domingos una vez al mes. Podríamos salir diario si tuviéramos ese fervor. Si participáramos en la obra misionera, si en verdad nuestro corazón tuviera esa carga por las personas que no han escuchado el evangelio, no solamente tendríamos 6, tendríamos más misioneros. Pero no hay fervor, no hay pasión por las almas. En el servicio al Señor, ¿usted siente ese fervor, ese ardor por servirle en el ministerio en el cual se encuentra? ¿Usted da todo en su ministerio al grado de consumirse? En su devoción al Señor, ¿en verdad usted está ahí fervientemente, ardiente, derritiéndose por estar ahí en la presencia de Dios?
O si la iglesia en la Odisea hubiera tenido ese servicio tan ardiente, otra hubiera sido eso. Pero nosotros podemos cambiar eso. Nosotros tenemos la oportunidad de ofrecer nuestro servicio a Dios de esa manera ferviente, ardiente, apasionada. Cristo desea eso de nosotros. El Señor desea que su servicio sea así. Y cuando usted decide en verdad servirle con esa pasión, Él no se olvida de su trabajo. Él no se olvida de lo que usted hace por Él. Él no se olvida y le va a reconocer lo que usted está haciendo en su obra. La gente no se lo va a reconocer. Los hermanos tal vez no se lo reconozcan, pero Dios se lo va a reconocer. Dios no va a dejar de lado lo que usted hace por Él, por su servicio. Tal como se lo reconoció a la iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2:3. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 y 3. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, verso 3. Dice: yo conozco tus obras y guardo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Cristo les reconoció lo que ellos estaban haciendo. No se olvidó del trabajo que estaban haciendo para Él. Hebreos 6:10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles ahora. Cristo desea de nosotros que decidamos cómo va a ser nuestro servicio. Si va a ser un servicio frío por no querer ya comprometernos, si va a ser un servicio tibio en el cual ustedes y yo decidamos no involucrarnos más porque estamos conformes, porque estamos adaptados a lo que esta sociedad está enseñando, o si su servicio va a ser un servicio ferviente hacia Él. Cristo deseaba de esta iglesia ese servicio. Lamentablemente no hubo para esta iglesia elogios, no hubo para ella un servicio, no hubo para ella una vida espiritual entregada, no hubo nada, solamente un fuerte juicio de parte de Cristo. Verso 17, ese fue su error, ese fue lo que a ellos les costó no ofrecer una vida y un servicio a Dios como el que querían. Dice el verso 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. La vida espiritual de la iglesia fue afectada porque ellos dijeron: no tengo necesidad, soy autosuficiente, no necesito nada, mi servicio a Dios es tibio porque soy rico, porque no tengo necesidad de nada. Yo no sé cómo esté su servicio al Señor, no sé en qué condiciones se encuentre su servicio a Dios, pero lo que sí
es que Dios nos da una exhortación en su palabra, diciendo en el verso 19: yo reprendo y castigo a todos los que aman, sé pues celoso y arrepiento. Cristo desea que nos definamos. ¿Somos fríos o calientes? ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Fría o caliente? ¿Cómo está su servicio a Dios? ¿Frío o caliente? ¿Cómo ofrece su trabajo en la obra del Señor? ¿Es frío, es caliente, es tibio? ¿Cómo está? Y el Señor manda a que nos arrepintamos si es que nuestro servicio, nuestra vida espiritual está siendo fría o ya estamos siendo tibios. Sé pues celoso y arrepiente. Cristo, verso 20 dice: de aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La invitación en esta tarde del Señor Jesús es que Él está tocando a la puerta, bueno, en este caso a la iglesia de Odisea, para que le dejaran entrar. Jesús había sido excluido de la vida de la iglesia. Jesús había pasado a segundo lugar. Jesús había sido apartado, separado. Pero Cristo dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré. Cristo desea que seamos una iglesia ferviente, ardiente. Pero quizá muchos de los que estamos aquí, o estamos fríos o estamos tibios. No conozco la condición de su corazón, no conozco la condición de su vida espiritual, pero usted sí la conoce. Usted sí sabe cómo está. Y si hay algo que usted tiene que cambiar en esta tarde, si hay una decisión que usted tiene que tomar, es tiempo de hacerlo. Jesús dice: yo estoy a la puerta y llamo. Solamente arrepiéntete. Y la invitación es esta: que nos arrepintamos, que en verdad decidamos qué vamos a hacer. ¿Vamos a permanecer fríos, tibios o calientes? ¿En qué condición se va a quedar? ¿Así como está? ¿O en verdad va a buscar al Señor para que una vez más vuelva a encender su espíritu, una vez más vuelva a encender su corazón para servirle y tener una vida espiritual ferviente y agradable a Él? Vamos a ponernos en pie para terminar. Oremos. Nosotros, Padre, en esta tarde ya damos gracias porque a través de tu palabra tú nos muestras que tú prefieres que nos decidamos, que en verdad nos definamos si somos fríos o calientes. No conozco la vida de mis hermanos.